Eso dice. Amós 7:14. Y el 15, ¿verdad? Ya ves quién me sacó de detrás de las Pero ovejas. Yahvé me tomó de detrás del rebaño y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahí está, ¿verdad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. O sea, ya el Espíritu de Dios se encargaba de los profetas y de cualquiera que estuviera al servicio, los reyes, los profetas, los jueces, los patriarcas, ¿verdad? Cuando tuvieron sus revelaciones ellos, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ahora, fíjese, dice, pero puede decirse que aparece como una entidad pasajera, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Cristo promete a todos los que creen en Él. Se quedará en forma permanente en la persona que acepta al Señor. Imagínense qué bonito. En el Antiguo Testamento recibía el Espíritu Santo solo el que recibía un cargo, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento la promesa es que el Espíritu Santo está Es para todos. sobre todo el que cree, y si está bautizado con seguridad, el Espíritu Santo está ahí, permanece, dice, de forma permanente. Este Espíritu se da a todos los que creen en Él. Todos los cristianos vienen a estar saturados de Él. Por eso es que podemos hacer este giro, ¿verdad? Y cuando la gente se llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Leamos Juan 12:44 y el 14:23. Los que lo tienen, y si no otro que lo tenga listo. Creo que le tocaba a Erika. Yo Erika tengo está. el 44. Está bien, Tilde, léalo. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, mire qué lindura. El que cree en mí no solamente cree en Jesús, sino también En el que lo envió. ¿quién es este? Dios, Dios. Dios Padre. Dios Padre, ¿verdad? Y en el 14:23, ¿qué dice? Dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Palabra de Dios. Ahí está también cuando decimos, ¿verdad? Que somos templo del Espíritu Santo. Si cumplimos la voluntad de Dios, nos convertimos en la casa del Padre y del Hijo, ¿verdad? Ese amor de Dios entre nosotros, ¿verdad? Ese espíritu se da a todos los que creen. Todos los cristianos vienen a estar saturados de él. Bueno, esta de Corintios la vamos a dejar porque está larga, son 5 versículos, ¿verdad? Sí, la podemos leer, solo son 5 versículos. Más allá adelante hay otras que son capítulos completos. 15 son. Del 35 al 50. 35 al 50. Sí. ¿Lo leo? Lean los 3, porque está largo. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra es la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas. Y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible
Lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue materia con vida, pero el último Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo que es carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Palabra de Dios. Está larga Te la alabamos, Señor. ¿Cuál es el resumen aquí? Somos carnales, pero el Espíritu de Dios, ¿verdad? Primero viene la carne, dice, y después seremos transformados en ese hombre espiritual y lo podemos ver desde ya, ¿verdad? Lo podemos sentir desde ya cuando realmente nos ponemos en la gracia de Dios, nuestra manera de pensar, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es el Señor, ¿verdad? Es el que nos da el Espíritu. En otra parte dice San Pablo que nosotros tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Por eso dice, no tengamos miedo, no miedo, ¿verdad? En este mismo espíritu que nos lleva a un conocimiento más profundo de la fe en el Señor. Y es también quien debe guiar toda nuestra vida. Pero por eso tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu, ¿verdad? Para que seamos guiados por el Espíritu. Hechos 2:12. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? El día de Pentecostés, ¿verdad? Estaban que se habían llenado los apóstoles y estaba nuestra Madre, la Santísima Virgen, todos llenos del Espíritu Santo y el asombro era grande, ¿verdad? Lo mismo que pasa ahora, mucha gente se asombra, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos lo que está pasando, pero gracias al Espíritu de Dios nosotros ya vamos reconociendo, profundizando en la fe, porque son cosas espirituales, son cosas de Dios y lo de Dios, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a comprender totalmente las cosas que suceden. Por ejemplo, ayer los que cayeron en descanso, ¿verdad? Había una muchacha que yo me estuve ahí con ella porque lloró y lloró y no, como que no podía detenerse, ¿verdad? Pienso que estaba en alguna liberación o no sé, pero esa muchacha lloraba, lloraba, pero como agitada, ¿verdad? Luego otro hermano cayó y ya hasta lo estaban empujando para que se levantara y el pobre, les digo yo, déjenlo, que el Espíritu Santo lo va a levantar cuando él quiere, déjenlo, solamente déjenlo, ¿verdad? Porque ya estaban ahí hasta afligidos, que a ver qué le había pasado. Entonces, cosas misteriosas, ¿verdad? Son misterios del Espíritu y cuando la gente cae así, pues hay que dejarla hasta que ella solita se levante, ¿verdad? O pida que la ayuden a levantarse, porque si, pues, ¿para qué estamos moviéndolo después para que se levante, verdad? Entonces mejor no hay que buscar que caiga, ¿verdad? Ese no es trabajo de nosotros. Es la semilla que cae, ¿verdad? Sí, Para que se levante solita y solita. claro. En otro evangelio. Creo que eso hay que tomarlo como una experiencia. Para la otra hay que explicar así como unos que así servidores que son nuevos en eso, pues hay que explicar lo que tiene que hacer y no así como nos
dicen allá cuando hacen el retiro de vida en el espíritu, que nosotros no tenemos que poner nada ahí o tocar nada ahí en ese aspecto. Ajá, Sería sí. para la otra, hay que tomarlo pues como una experiencia que ya para la otra ya nadie Para toque eso, pues. se hacen antes del Sí, sí, antes del... tomar No, un pero es que creo que lo que pasó aquí, bueno, yo no sé, yo no estaba muy pendiente porque yo estoy en la oración, pero aquí lo que pasó es que quien lo quería levantar era la mamá. sí, no, y también llegó otra persona y yo le dije, déjelo, hasta que él reaccione por su propia cuenta, porque ahorita él está en descanso, déjelo, simplemente déjelo. Y ahí me estoy Sí, alrededor, ¿verdad? Porque varios estaban ahí y entonces, esa es una nota importante que hay que tomar, ¿verdad? Para una próxima, que hay gente que se queda así por mucho rato, porque también yo vi eso en uno que fue el año pasado allá a Harrisburg. Una persona que se quedó ahí, yo creo que como 40 minutos, y no reaccionaba, ¿verdad? Y entonces dijeron, déjenla hasta que ella reaccione, porque ha caído en descanso y es un descanso profundo. Pero aquella persona como que durmió y después ella dio su testimonio, ¿verdad? De que su mente se había clarificado de muchas cosas que ella no entendía. O sea, sí es verdadero efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Debemos vivir cada momento en compañía del Espíritu de Dios. Él es el gran amigo poderoso que nos impulsa a grandes cosas. ¿Ves qué bonito? En la Legión de María hay una oración que me encanta tanto que dice, ¿verdad? Que por él dice, haremos grandes empresas, dice, por Dios y por la salvación de las almas, una fe viva e inconmovible, dice, como una roca por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengaños de la vida, ¿verdad? Eso nos promete el Espíritu Santo, que debemos estar siempre unidos a Él, pero tranquilos, ¿verdad? Él, el que impulsó a los apóstoles de los primeros tiempos de la iglesia y el que ha velado por esta a través de todos los tiempos. Es Él el que está actuando intensamente en esta actual renovación espiritual. Y efectivamente sí lo es, porque el Señor así lo prometió. Yo estaré Amén. con ustedes hasta cuándo. Hasta el fin del mundo. Todos los días, dice, hasta el fin del mundo. ¿Y cuántas tribulaciones no ha pasado la iglesia? Toda la vida, desde la edad apostólica, ¿verdad? Tribulación tras tribulación, azotes, golpes, insultos, destrucciones, todo. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. No, veamos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Azotes, cárcel, de todo, ¿verdad? De todo. Y los mártires, todos han sufrido grandes cosas, pero ellos con su fe puesta en Dios, seguros de esa promesa del Espíritu Santo que siempre estará entre nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos llega la depresión, cuando nos llega el miedo, cuando nos llegan tantas cosas que nos llegan, ¿verdad? Digo yo, es que se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida la promesa de Dios que el Espíritu Santo está con nosotros. Y a la iglesia no por gusto se le llama madre iglesia, ¿verdad? No por gusto la iglesia ha designado que las familias son la primera iglesia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo debe trabajar más fuerte en cada una de nuestras familias, ¿verdad? La familia doméstica. Y de eso, ¿quiénes somos los responsables? Los padres. Padres, Nosotros, los papás, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle con insistencia a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. De hecho, hay un texto en Efesios, parece, o Filipenses, que dice que a nuestros Efesios que habla de la corrección y de los hijos, ¿verdad? Que debemos corregir a nuestros hijos con las inspiraciones que nos dé el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, nosotros los padres tenemos que estar bien apegados al Espíritu Santo para que podamos hacer la tarea que Dios nos ha encomendado
de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, la lucha es fuerte. A partir de ahora tenemos que pedirle todavía más al Espíritu Santo que esté junto a nosotros. Yo he optado una frase, ¿verdad? Si María estuvo llena del Espíritu Santo, Virgen María, mándame de ese Espíritu que tú tienes, porque tú estás llena, Bueno, está llena de gracia, ¿verdad? llena de gracia. Cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Por eso ella pudo decir que sí, porque estaba llena de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque estaba, entonces, para que nosotros Claro, podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos decir siempre ese sí, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pedírselo, ¿verdad? Y en Lucas 12:13 parece que dice, ¿verdad? Que si nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos, ¿verdad? Entonces, cosa maravillosa que Jesús nos promete en varios puntos, el Espíritu Santo, para que podamos hacer esas obras maravillosas de salvación. Y en primera de Juan 3:9 que nos dice, pero ese amigo, o sea, el Espíritu Santo, se contrista por el pecado y también cuando limitamos su amor, cuando rechazamos sus regalos, es decir, cuando sus dones y sus gracias no los recibimos y ejercitamos. Leamos primera de Juan 3:9 y luego Efesios 4 del 30 al 32, porque aquí viene el punto, ¿verdad? Que por qué no vemos frutos y muchas cosas en medio de nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo como amarrado, ¿verdad? No le queremos dar que Él obre en nosotros. ¿Por qué? ¿Quién tenía primera de Juan 3:9? ¿A quién le dio? Usted creo. ¿No? Sí. Antes de que sigamos, Alba, sí todos entienden la palabra contristar, ¿verdad? O si no la entienden, para explicarla en otros términos, en otra forma, para que, o sea, la palabra contristar, no muchos la hemos escuchado y hay gente que a lo mejor no la entiende, significa entristecer. Contristar, en ponerse triste, ¿verdad? Otros Sí. dicen que se duerme, que esté dormido, que esté ahí. Por si alguien no sabía o qué es, porque no se usa, pues no decimos estamos con tristes o estamos, sino que estamos tristes. O sea, entristecer. Entristecer, ¿verdad? Sí, gracias por la aclaración. Primera de Juan 3:9 nos dice, Nicodemo volvió a preguntarme. el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. O sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? La semilla de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, ¿nos van a llegar tentaciones? Sí. ¿Las vamos a aceptar? No. No, porque acuérdese que dice en otra palabra, ¿verdad? Que en Santiago la tentación nos llega, pero o nuestros malos deseos, ¿verdad? Pero si concebimos en nosotros la tentación, si la aceptamos, entonces es que nace el pecado, ¿verdad? Pero en esta traducción, oiga, dice, todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen permanece en él y no puede pecar. ¿Qué significa esa palabra, César? Germen. germen, semilla. Semillas. Semilla. Es como lo de adentro, ¿no? Uh-huh. Ajá. Ajá, es ¿Verdad? lo que fertiliza, ¿verdad? La semilla. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces dice, cuando rechazamos sus regalos, es decir, cuando rechazamos el germen de Dios, ¿verdad? Que es la semilla del Espíritu Santo. ¿Y dónde recibimos eso? No del El bautismo. bautismo. Bautismo inicialmente, y después vamos haciendo que esa semilla germine, ¿cómo? Con estos estudios, ¿verdad? Practicando
pidiéndole a Dios en la oración que nos dé su gracia, que esa semilla vaya caminando, ¿verdad? Creciendo. Y en Efesios 30 al 32 nos dice de qué manera nosotros contristamos o entristecemos, no lo puedo decir, ponerlo triste, ¿verdad? Efesios 4 del 30 al 32. Yo lo tengo. Ok, Johnny. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello en el que ustedes fueron marcados, porque el que serán reconocidos en el día de la salvación, arranquen del raíz. Mire, por cosa del Espíritu Santo, a usted le tocó ese texto. Fíjese bien lo que dice ahí. El Espíritu Santo de Dios, este es el sello con el que ustedes fueron marcados. Acuérdese, con ese sello usted va a ser marcado ¿cuándo? El 19 de... 19 de abril. Acuérdese de eso. Señor, me estás sellando con tu Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Dice, el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos. El día de la salvación. El catecismo lo explica, dice, como un sello indeleble, o sea que no se puede borrar. Una vez ya usted bautizado o nosotros bautizados y luego confirmados, tenemos esa marca. No la vemos, no se ve, pero Dios sí la mira. Con ese dice, vamos a ser reconocidos. Ah, sí, tú fuiste un seguidor mío aquí en la tierra, ven. Y fuiste mi testigo ya con la confirmación, porque ¿qué es la confirmación? Confirmar que sí creo en Jesús, que sí quiero hacer su voluntad. Y de hecho el catecismo lo dice así, ¿verdad? La confirmación te acerca más, te relaciona más con la iglesia y te convierte en testigo vivo, en palabras y en obras. Y give me that one, ¿verdad, Johnny? Yeah. Por eso la iglesia reconoce que el bautizo que recibe otra persona en otra iglesia, la iglesia lo acepta porque sabe que ya tiene eso que nadie se lo puede quitar. Ya se lo puede quitar, porque aunque nosotros no lo miremos, Dios sí lo mira. Si aquella persona se bautizó con fe y bajo la fórmula trinitaria, así mismo. Trinitario, aunque usted lo hayan bautizado allá, yo no sé dónde. Y en las otras iglesias, si va de la iglesia católica, ellos sí lo bautizan, pero el bautizo de ellos ya no sirve porque ya tiene el bautizo de la iglesia católica. Ante Dios, el bautismo reconocido es el primer bautismo. Es el primero que tienen. El primero, porque ya no hay otro para esa persona. Ya no hay más. Según la palabra de Dios, y eso está en Efesios 4, en los primeros versículos de Efesios 4, ¿verdad? Una sola fe, 4:4. Váyase de atrás, Johnny. Acuérdese, si otra vez alguien ofrece bautizarlo por otro lado, usted dice, no, yo ya estoy bautizado. Es 4:3, hermana Alba, ¿verdad? Es donde dice, mantengan entre ustedes el lazo de paz, pertenezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados de una misma a una misma vocación y una misma esperanza. Y el 5 es el que nos interesa aquí. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe. Sí. La iglesia respeta totalmente eso. Si usted cree en Jesucristo y ya se bautizó, no importa que haya sido bautizado en otra iglesia, la iglesia por eso piden un
recuerda, Johnny, en el acta, como digo, en la aplicación para la doctrina, le preguntan si ha sido bautizado y después le vuelve a preguntar, ¿fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, si usted pone ahí que ese bautismo es válido, pero si usted dice, no, solo me bautizaron en el nombre de Jesús, ahí el bautismo no es válido, Mm, porque la iglesia sigue el mandato de Jesucristo. Mateo 28:19, bautice en el En nombre nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Esa es la única forma de que la iglesia lo bautiza, no nuevamente, porque no estaba bautizado. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, 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 Mateo, ¿qué dijo? aquí Perdón, acordémonos hermana. estamos bien. Acordémonos que Mateo la clave 19. o la clave principal de esta clase es que no entristezcamos al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener siempre en mente eso. La clave de esta clase es eso, porque los demás temas ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Cómo hemos sido bautizados y todo eso. Entonces, en esta clase nos estamos enfocando en qué no hacer para entristecer al Espíritu Santo. Por el hecho de que Johnny va a ser bautizado, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Solamente por eso me salí un poquito, ¿verdad? Siga leyendo el versículo 31 y 32, que fue donde nos quedamos, Johnny. sí, arranquen de raíces en enojos, gritos y ofensas y todo clase de maldad. El versículo 31 es el que nos dice cómo entristecemos o contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Con nuestros enojos, con nuestros disgustos, con nuestros vatos, con nuestros gritos, con toda clase de que le podemos hacer a nuestro prójimo, ¿verdad? Y toda clase de maldad. Ahí entra todo, vicios y todo lo que es malo a los ojos de Dios. Más bien, dice el 32, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo, ¿verdad? O sea, nos da las dos cosas, cómo tener feliz al Espíritu Santo siendo buenos y comprensivos o cómo tenerlo triste, con disgustos y con todo lo que ya sabemos que es pecado, desobediencia a los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Dios quiere que evitemos los pecados y si obedecemos y seguimos al Espíritu Santo, podemos hacerlo. O sea, ¿podemos vivir en gracia de Dios? Sí. Sí, podemos, ¿verdad? Pero si por debilidad pecamos, Él mismo nos ofrece un medio maravilloso para curarnos. ¿Cuál es ese medio maravilloso de curarnos La confesión, la confesión. de nuestros pecados? Arrepentirnos de Él y con el sacramento del perdón y la misericordia de Dios, adquirir nueva gracia de amor y de fortaleza para no caer. Y fíjense, esa es la insistencia del tiempo de la cuaresma, prepararnos para esa buena confesión, ¿verdad? Y de hecho el mandamiento de la iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año. Eso no quiere decir que tenemos que con una confesión al año tenemos que quedarnos, ¿verdad? Por lo menos una vez al año o en tiempo, en Pascua de Resurrección. Y por eso es que la iglesia en estos días, empezando desde el domingo pasado, ¿verdad? Y toda esta semana tiene varias horas de confesión, ¿verdad? Así es que si no hemos tomado todavía ese paso, hagamos examen de conciencia y vayamos al sacramento de la confesión, ¿verdad? Solo Cristo puede lavarnos del pecado. Ya lo hizo. Tito 3:5, ¿quién lo tiene? Yo ya lo tengo, hermana. Léalo, hermana. Pues no fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la
misericordia que nos tuvo, Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer. Palabra de Dios. Lea el 6 también. Y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo que nos renovaba. Mire qué belleza. En el bautismo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo que nos renovaba, que no se nos olvide eso, que tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo. Pero ¿por qué no vemos las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida? Por el pecado. Tenemos triste, ¿verdad? Está contristado, como dice esta clase, ¿verdad? Pero en cristiano, como nosotros decimos, está triste el Espíritu Santo, porque estamos nosotros en una vida de pecado constante y por eso no damos frutos. Y los que ya están dando frutos, qué bendición. Eso significa que están saliendo de la vida del pecado, ¿verdad? Pero nosotros somos débiles y miserables. Caemos muchas veces si no vivimos íntimamente unidos a Él. Y ahí está la relación que debemos tener, ¿verdad? Intimidad en la oración con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se contrista al Espíritu Santo y como conoce nuestra naturaleza, nos da el medio que necesitamos para curar inmediatamente las consecuencias del pecado. Si nuestros pecados, fíjese, primero que hay que hacer, reconocer los pecados. Y esto se hace en el proceso de la confesión, ¿verdad? Primero, el examen de conciencia, ¿verdad? Fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia, de toda maldad. La Biblia latinoamericana, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. ¿Quién tiene Primera de Juan 1:9? Yo. Léalo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra del Señor. ¿Han oído escuchar la frase, tenemos derecho a la segunda oportunidad? ¿Verdad? Los que se casan y los que se divorcian y se vuelven a casar dicen que tienen derecho a segunda oportunidad, ¿verdad? Pues el Señor nos da ese derecho a una segunda oportunidad de no perder la salvación, ¿verdad? Confesando nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado y buscar el sacramento de la confesión, ir al ministro de Cristo. ¿Quién es el ministro de Cristo autorizado para este acto? El Padre, el sacerdote. No se le escucha, hermana Alba. Que solamente los sacerdotes, ¿verdad? Son los ministros encargados. ¿Ahora sí? Sí. Hola. Ajá. Sí se escucha. Solamente los sacerdotes son los ministros encargados de este sacramento, ¿verdad? Y dice que Jesús es fiel. Es nuestro Padre y nos ama por nosotros. El perdón divino se basa. ¿Me están escuchando? Por ahorita sí. Todo el poder se te corta. Raro. Que quiero teléfono nuevo. Sacrificio de Cristo que satisface a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que satisface a Dios? El ayuno. El poder divino se basa ¿en qué? En el sacrificio de Cristo que satisface a
Dios. Nuestros sacrificios, pecados, cruz, su muerte, ¿verdad? Por eso se le llama muerte vicaria, porque Él murió por nosotros para satisfacer por nuestros pecados. Mateo 26, 28. Pero nos pone una condición. ¿Cuál es esa condición? Que es la reconciliación impulsada por el verdadero arrepentimiento del corazón. Cuando somos rebeldes y desobedecemos a Dios, el Espíritu Santo se contrista o se pone triste, ¿verdad? Parece que se esconde, no oímos ya sus inspiraciones. Y entonces Dios es tan bueno que permite otros medios para que regresemos a su amistad. Y después de ese muñequito, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios utiliza nuestras flaquezas para que reconozcamos, ¿verdad? Que tenemos que estar con Él. Dice que Dios utiliza otros medios para que regresemos a su amistad. Vamos a ver cuáles otros medios. Así, la debilidad, las enfermedades y aún la muerte pueden ser medios por el que el Padre utiliza al tratar con un hijo rebelde. Fíjense, ve, aún la muerte, dice, Dios la utiliza para que nosotros volvamos al Padre. ¿Por qué? Imagínense cuando se muere un familiar, ¿qué hacemos? Volamos a buscar oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que solamente Dios nos puede confortar. Cuando estamos ante una enfermedad, ¿qué hacemos? Buscamos la oración, buscamos de Dios, ¿verdad? El testimonio que dio Diana ayer y ella me dice después, yo no hubiera venido a este retiro si yo no estuviera enferma. ¿Viste? Y aquí lo está confirmando, ¿verdad? Que Dios utiliza la enfermedad para que estemos cerca de Él. Y ella está pidiendo oración, ore por mí, ore por mí. Y ayer me lo dijo, yo no hubiera venido a este retiro si no fuera por mi enfermedad. Hay otro santo que dice, ¿verdad? Bendita enfermedad que me acercó a ti, ¿verdad? Entonces, como dicen Romanos 8:28 parece, ¿verdad? Que todo pasa por algo. El texto de Todo Gregorio. es para ¿Vale? bien Ajá, de los que Él ama. sí. Entonces, ¿verdad? No por eso decimos que toda enfermedad, debilidad, etcétera, sean enviadas por el Padre, pero puede su misericordia tomar esas formas para hacernos entender que no estamos en el buen camino. O sea, son medios de decir, bueno, ¿por qué esto, verdad? Proverbios del 1 al 12, lo vamos a dejar ahí tranquilito porque está largo, lo leen en su casita como tarea, para enseñarnos determinadas virtudes que nos hacen falta o para asociarnos a su obra redentora. Pero sea como sea, la mano de Dios que nos alerta es la mano de Dios que nos alerta es como pecado, pero que nos debe llevar al arrepentimiento y confesión y esto al perdón. Fíjese, objetivo bueno, Dios se vale de eso para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y en Lucas conocemos las parábolas de la misericordia de Dios, ¿verdad? Todos conocemos Lucas capítulo 15 del 1 al 32, donde está la oveja perdida, la moneda que se perdió y el hijo, el famoso hijo pródigo, ¿verdad? El Hijo pródigo. Que nos muestran esas tres parábolas que nos muestran cómo Dios nos espera siempre. Muchas críticas hay sobre esas parábolas, especialmente la del hijo pródigo, ¿verdad? Especialmente que el otro hermano se enojó pero qué injusto, ¿verdad? Si ya todo era de él. La cosa es
la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios estaba esperando aquel hijo y ese hijo somos nosotros que nos descarrilamos, ¿verdad? Y si Dios se pusiera de acuerdo con el otro hijo que se quedó en casa, ¿creen que recibiríamos nosotros el perdón de Dios? No. No, ¿verdad? Pero allí Dios deja ver que no tiene el pensamiento humano, como le dijo a Pedro, ustedes piensan como los hombres, ¿verdad? Sino que Dios siempre está esperando por nuestro regreso, ¿verdad? Notemos que siempre es el hijo el que se aleja. Y eso no quiere decir que el padre lo rechace. Y eso pasa hasta lo humano, ¿verdad? Se van nuestros hijos y nosotros, especialmente las mamás, estamos pensando a qué horas irá a venir, dónde andará, con quién andará, ¿verdad? Y está esperando que llegue el muchachito. Y nosotros, las mamás, abrazamos a nuestros hijos, ¿verdad? Como el padre abrazó a su hijo, dice, efusivamente, lo recibió, lo amó, ¿verdad? Le entregó todo su amor. Eso hace el Padre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos al sacramento de la reconciliación, tenemos que cuidarnos mucho de no contristar al Espíritu y de confesar nuestras culpas apenas las cometamos. ¿Cada cuánto creen ustedes que debemos confesarnos? Según cómo estemos con Dios, porque para mí, hermana Alba, si vamos a tomar el cuerpo de Cristo, tenemos que estar sin pecado para poderlo recibir, ¿verdad? Porque si no, estamos comiendo nuestra propia condenación. Sí, entonces la confesión es cada vez que la necesitemos, no hay rango de tiempo, ¿verdad? Cada vez No. que la necesitemos. Probablemente ayer me confesé, pero ya cometí un pecado mortal, ¿verdad? Tengo que irme a confesar, ¿verdad? Ok. Si somos humildes, dejamos actuar más al Espíritu Santo. Fíjese, ¿ve? Debemos dar gracias a Dios por nuestra debilidad y miseria, nunca por ofender a Dios, sino porque así comprendemos nuestra nada y nos volvemos al Señor como la Santísima Virgen. He aquí la esclava del Señor. El Lo que Señor. ya habíamos hablado anteriormente, ¿por qué María pudo decir ese sí? He aquí la esclava del Señor, porque estaba en la gracia, ¿verdad? Porque estaba llena del Espíritu Santo. Y también como ella entendemos la riqueza que tenemos en caminar guiados por el Espíritu de Dios. Dice una riqueza. Nos propondremos no contristarlo ni entristecerlo para estar llenos de él para el día de la redención, lo que acabamos de leer en Efesios 4:30. Y podremos decir gozosos. Ahí dice Lucas 1:9, pero es Lucas 1:49, ¿verdad? Donde María dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aquí dice, ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, ¿verdad? Cámbienle ahí en su libro dice Lucas 1:9, es 1:49. Agréguenle el 4 ahí. Si no contristamos al Espíritu, Él nos ilumina. Si le preguntamos, nos fortalece. Si lo llamamos, nos consuela en los peligros, problemas y miserias. Pero Él es algo suave y tenue. Para escucharlo tenemos que estar atentos, pendientes, ser dóciles a sus inspiraciones, como lo dice en Primera de Reyes, ¿verdad? Cuando se le apareció al profeta Elías, ¿verdad? Y dice que pasó un huracán y estaba Dios ahí. No. No, pasó un viento fuerte. Bueno, No, no, ¿verdad? ¿En dónde estaba Dios? en la brisa. En el suave viento. En una suave brisa, Brisa. ¿verdad? Muchas veces tenemos que estar atentos. ¿Qué significa esa suave brisa en nuestra vida?
¿Qué significa eso? Que estaba en una suave brisa. En algo como el silencio, como la contemplación. Que está en lo sencillo. En lo sencillo, ¿verdad? En lo humilde, ¿verdad? Lo sencillo, porque nosotros podemos pensar que no, en lo que tal vez menos pensado, ahí está el Espíritu Santo, lo que le contaba a Gregorio que el día que veníamos de Lancaster, ¿verdad? Que yo me sentí mal esa vez y sí, yo reconocí que ahí estaba la presencia de Dios, pero me sentí, no tenía nada porque habíamos estado hablando de la caridad en el estudio bíblico y yo me fui para la tienda latina a comprar cositas, ¿verdad? Y allá estaba uno pidiendo y no andaba ni un triste peso para darle al pobre que estaba con hambre. Dije yo, pero Dios mío, dije yo, vengo de hablar de ti y te encuentro aquí en la calle y resulta que no te puedo dar nada, ¿verdad? En las cosas sencillas, ¿verdad? Entonces, cosas que pasan, ¿verdad? Debemos tener abiertos los ojos, que no pase de largo sin que nos demos cuenta. Los oídos atentos, es decir, sin ruidos exteriores que nos perturben. Las perturbaciones, ¿verdad? Tengamos cuidado con las perturbaciones, las voces que oímos, ¿verdad? Y así poder entender sus llamados, sus impulsos, sus insinuaciones, que son siempre para algo más grande, algo más oculto, amoroso, y estar listos para caminar por la senda Él nos marque, que será especial para nosotros, la que el Señor nos ha señalado desde la eternidad. Y César siempre nos ha hablado de algo, ¿verdad? Que hay que aprender a qué. A discernir. Discernir, ¿verdad? Discernir qué quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Necesitamos ese don del discernimiento para poder escuchar al verdadero Espíritu, porque acuérdense, la oración a San Miguel Arcángel dice que andan muchos espíritus, pero inmundos, ¿verdad? Buscando la perdición de nuestra alma. Entonces debemos aprender a discernir cuándo nos está llamando el Espíritu Santo y cuándo nos está llamando otros espíritus, porque acuérdense, el Espíritu de Dios solamente es uno, pero el espíritu satánico dice que son muchos espíritus, legiones de espíritus que andan buscando, viendo a ver caemos. Bueno, con esto hemos terminado esta clase número 5. Tenemos 9 preguntas. Las 9 preguntas están súper fáciles. La pregunta